10 principales desafíos para la conservación de forrajes en Colombia. Me parece muy importante este tema, como le mencionaba, porque son diferentes factores involucrados para lograr un buen ensilaje o un buen material conservado que tristemente muchas veces no lo estamos teniendo en cuenta. Entonces, esto es más o menos como la agenda que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar de qué es un ensilaje, qué encontramos y cuáles son los desafíos en Colombia. Materia seca, el principal limitante en los ensilajes, que ya lo vamos a profundizar un poco, y algunas consideraciones finales. Entonces, para iniciar, básicamente una presentación de la empresa en la cual trabajo. Science FETI es una empresa que tiene más de 60 años en el mercado colombiano, contribuyendo al desarrollo del sector agropecuario en Colombia. Y ofrecemos diferentes productos como semillas de pastos, tanto de clima frío como de clima cálido, semillas de hortalizas, sustratos, lactorreemplazadores, tanto para cerdos, terneros y potros, y otra serie de productos, pero que básicamente siempre están acompañados a una asistencia técnica, con el fin, obviamente, de que los productos funcionen bien en campo y ustedes como productores logren tener buenos resultados. Entonces, no siendo más, vamos a comenzar con una breve introducción que ya Mauricio nos estaba adelantando un poco el tema, y es que los cambios climáticos cada día son más frecuentes. Estamos pasando de veranos fuertes o de inviernos fuertes y realmente ya no sabemos a qué atenernos. Ya nos están anunciando que viene un fenómeno de la niña para este segundo semestre. Esperemos que no sea tan fuerte, ¿cierto? El año pasado nos pronosticaron un verano muy fuerte y fenómeno del niño que prácticamente vino a llegar hasta este primer semestre del 2024. Entonces, yo pienso que cada día tenemos que prepararnos mejor para estas condiciones adversas que estamos teniendo. ¿Y cuál es la realidad? Que obviamente el insumo más económico que yo le puedo brindar a los bovinos, ¿cierto? Es el pasto. No hay otro producto que sea más económico. Aquí tengo algunos datos. Estos datos de la parte de arriba son en clima frío, de cuánto está costando un kilo de forraje, más o menos entre 50 y 90 pesos. Y si lo lleva a materia seca, más o menos entre 322 a 543. Voy a poner aquí el puntero. Y obviamente, si lo llevo a clima cálido, entre 18 y 26 pesos, pasaba a materia seca entre 94 y 140 pesos más o menos. Esto, digamos, para los que están en clima frío, es una pradera establecida en una intersiembra de quicuyo raigras con un promedio de duración de 20 meses más o menos. Y en clima cálido es una pradera de cualquier material de clima cálido, puede ser mombasa o una braquiaria, donde yo llevé esa pradera a una duración más o menos de unos 4 años, invirtiendo obviamente mensualmente en cada pastoreo, en fertilización o en control de malezas, o bueno, en algunas cosas ahí metí un rubro y más o menos está alrededor de 18 a 26 pesos el kilo de forraje verde. Como les digo, realmente es el alimento más económico que le podemos brindar a los bovinos, pero necesitamos ser eficientes en esa producción de esos forrajes como tal. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? Que tenemos dos épocas de lluvias mucho más intensas y obviamente están más o menos enfocadas en los meses de marzo, abril, mayo, de pronto parte de junio. Viene el verano de mediados de julio y agosto para volver a llover más o menos septiembre, octubre y noviembre. ¿Y cuál es la realidad? Que normalmente en las fincas tenemos excesos de forraje para estas épocas. Siempre vamos a tener una mayor producción de forraje. Y aquí quiero traer a colación simplemente para que cada uno medite en donde se encuentran en este momento, y es que muchas veces lo ideal sería que mi rotación en estas épocas de lluvias con buena producción, donde las tasas de crecimiento de los pastos son muy aceleradas, mis rotaciones o mis periodos de descanso deberían ser cortos, y normalmente los tengo muchos más largos porque tengo excesos de producción de comida, mientras que en el verano, donde las tasas de crecimiento del pasto son muy lentas, mi rotación debería ser larga y por escasez de forraje, mis rotaciones son cortas. Entonces, ahí es donde yo me tengo que empezar a planificar como ganadero,
para lograr tener comida para esas épocas de escasez. Muchas veces en las épocas de lluvias dejamos perder el pasto se madura, tengo un pasto de mala calidad para mis animales, donde yo más bien podría coger ese pasto, guardarlo o sacar áreas de potreros para meter algún otro material, algún cultivo transitorio, si es en clima frío, por ejemplo, una avena, o si es en clima cálido, de pronto un maíz o un sorgo. Entonces ahí es donde yo tengo que empezar a planificar para guardar comida y que tristemente normalmente no lo hacemos. Siempre tenemos que recurrir a buscar comida o en muchas ocasiones, tristemente, y es una realidad, a dejar morir los animales porque no tienen que comer en las épocas de verano. Entonces, un punto importante, digamos ahí para que lo vayan teniendo en cuenta, es que yo debería destinar del 10 al 15% del área de la finca para producir forraje para conservación. Es más o menos como un parámetro para que ustedes tengan. ¿En qué forma? En la forma que sea mucho más fácil, ya sea en forma de ensilaje, en olaje o en. Ya vamos a hablar un poco más acerca de cada una de estas metodologías. ¿Qué significa eso? Significa tener más o menos entre 2 a 2,5 toneladas de material ensilado, con un 30 a un 35% de materia seca por vaca para una contingencia de 4 meses, con el fin de poderle brindar a un animal de estos adultos entre 5 y 7 kilos de materia seca al día, que más o menos podrían llegar a ser la mitad de lo que se debería comer el animal. Entonces es muy importante tener en cuenta esto y aquí ya empezamos a tocar algunos datos técnicos, como es que el ensilaje debería tener entre el 30 al 35% de materia seca. Si convertimos eso a un enolaje como tal, en lugar de tener las 2 a 2,5 toneladas, voy a tener almacenado entre 1,7 y 1,9 toneladas de enolaje. ¿Por qué? Porque el enolaje tiene entre el 40 al 45% de materia seca, el enolaje bien hecho, ¿cierto? Para una contingencia también de 4 meses con el fin de suministrarle a mi vaca o a mi animal adulto entre 5 y 7 kilos de materia por vaca al día, en este caso que estábamos hablando de vacas como tal. Entonces eso es fundamental y vuelvo y repito, esto equivaldría más o menos a la mitad del consumo en materia seca al día de una vaca. Entonces, para entrar un poco más en el tema que nos atañe en el día de hoy, es importante hablar de qué es un ensilaje, ¿cierto? Pero para eso es importante entender qué es lo que encontramos en Colombia. No sé si todos están familiarizados, todos los que nos están viendo el día de hoy, pero en Colombia tenemos enolaje, que son estos rollos como tal, que tienen un proceso de fermentación. Tenemos el ensilaje, que siempre va a tener un proceso de fermentación, y tenemos el heno, que simplemente es un pasto deshidratado, con el fin, obviamente, de conservar los nutrientes en cada una de estas metodologías. Entonces, ¿qué es un ensilaje? Un ensilaje básicamente es un proceso de conservación de un forraje o de un material verde basado en una fermentación en ausencia de oxígeno. Ojo que esto es un punto fundamental. Tiene que ser en ausencia de oxígeno, lo que permite tener un desarrollo de unas bacterias que producen ácido láctico que me ayudan a mantener la calidad del pasto que yo tengo ahí. Y eso es bien importante. Un ensilaje nunca me va a aumentar la calidad del material que yo estoy ensilando. Es decir, si yo coseché un material con una calidad muy baja, asimismo lo voy a tener cuando destape mi ensilaje o mi ensilado, ¿cierto? Y obviamente, si yo tengo un forraje de buena calidad y lo voy a guardar, siempre van a haber unas pérdidas, como ya lo vamos a ver más adelante. Pero aquí lo clave de todo esto, de esta metodología, es que el forraje que yo ensile o que guarde dentro del silo, que es este sitio que es donde yo lo almaceno, debe tener una materia seca entre el 30 al 35%. Eso es fundamental para lograr una buena fermentación. Y ya van 2 veces que lo repito. Entonces, para un buen ensilaje, el material que yo estoy guardando debería tener entre el 30 al 35% de materia seca. ¿Listo? Más adelante vamos a seguir profundizando en este aspecto. Bueno, y obviamente está el tema de la enificación. ¿Qué es la enificación? Simplemente cojo un material en verde, lo corto con la planta entera
y lo que simplemente es que lo voy a deshidratar y lo voy a llevar a una materia seca superior al 85%, con el fin de que no se vayan a desarrollar hongos y se conserve la calidad de lo que yo estoy guardando. Vuelvo y repito, todos estos métodos, ninguno me va a mejorar la calidad, ¿cierto? Normalmente lo que hacen es que la mantiene y en algunos casos disminuye. Entonces, si yo cojo un material muy maduro, por ejemplo, un heno de un Angleton o un heno de un Pangola o de una braquiaria, ¿cierto? Que yo quiera hacer heno como tal, que es deshidratar el material, pero lo cogí con una calidad nutricional muy baja, así mismo voy a tener el producto final. Entonces es importante tener en cuenta eso. Y el enolaje, digamos que es un proceso intermedio entre los dos, porque simplemente yo corto la planta entera, lo deshidrato y lo llevo a un 40-50% de materia seca y lo que hago es que con una máquina especial hago un rollo de ese material y obviamente ahí hay una ausencia de oxígeno y se logra realizar una fermentación como la que se realiza en el ensilaje. Después de eso, con una película plástica simplemente lo envuelven y obviamente ahí aíslan mucho más el aire y se logra hacer una fermentación. Entonces, en resumen, un ensilaje va a tener una materia seca del 30 al 35%, un heno va a tener una materia seca superior al 85% y un enolaje va a tener una materia seca entre el 45 y el 50%. Eso es lo que es ideal para un material de esos. Cada vez que yo coloco una materia seca inferior a lo que yo estoy mencionando aquí, voy a tener problemas porque voy a tener un desarrollo de bacterias o microorganismos no deseados que van a generar un deterioro en el material que yo estoy guardando, en el forraje que yo estoy guardando, y obviamente pueden llegar a tener una pudrición de este material, afectando obviamente la calidad y puede llegar a afectar la salud de mis animales. Entonces, en términos un poco más científicos, digámoslo así, ese proceso de ensilaje, ¿en qué consiste? Simplemente el pasto que yo tengo ahí, llámese forraje, llámese maíz, llámese sorgo, lo que yo quiera guardar, tiene unos carbohidratos, ¿cierto? Unos azúcares. Y esos azúcares, en ausencia de oxígeno, con la ayuda de unas bacterias que producen ácido láctico, que se llaman bacterias lácticas, van a producir ácido láctico y generan esa fermentación de tipo láctico. Entonces aquí es importante tener, y espero que no se nos olvide, que el proceso de ensilaje es una fermentación de tipo láctico, con bacterias que producen ácido láctico que se llaman bacterias lácticas. Así de sencillo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es clave acá? Que cuando yo voy a hacer un ensilaje, el pH que yo necesito está entre 3, 8 y 4. Yo necesito que haya una reducción rápidamente del pH para que los microorganismos no deseados, como algunos hongos, levaduras y algunas bacterias, se mueran y solo queden las bacterias que funcionan a ese pH de 3, 8, 4, que son las bacterias ácido lácticas, que me van a producir ese ácido láctico. Pero para eso, obviamente, necesito buena compactación para tener ausencia de oxígeno o una anaerobiosis y lograr de esta manera maximizar la recuperación de nutrientes que tiene ese producto. En términos prácticos es que no haya pérdidas de nutrientes. ¿Por qué? Lo voy a explicar rápida y sencillamente. Y es que si yo dejo que se desarrollen otros microorganismos como hongos, levaduras, ellos para multiplicarse y sobrevivir se van a comer los carbohidratos que tiene el pasto que son para mis animales, para mis novillos o para mis vacas, ¿cierto? Y adicional a eso se comen la materia seca para poder sobrevivir. Entonces, en la medida que yo deje de desarrollar este tipo de microorganismos no deseados, me van a afectar la calidad del silo. Entonces, por eso es tan importante tratar de reducir las pérdidas con estos puntos que estamos teniendo en cuenta acá. Sacar el aire, lograr bajar el pH lo más rápido posible, ¿cierto? Con el fin, obviamente, que haya desarrollo de bacterias de tipo láctico. Entonces, siempre en un proceso de fermentación, en un proceso de ensilaje, siempre van a haber pérdidas, por más de que no queramos. Hay pérdidas en la cosecha, que pueden llegar a representar un 2%, en el llenado y la compactación, porque las plantas siguen respirando, hay pérdidas del 4%, en el sellado y en el almacenamiento,
puedo tener unas pérdidas del 12%, obviamente en el proceso de fermentación y en la pérdida, ¿cierto? De lixiviados, los efluentes que van a salir, y obviamente en la apertura del silo, porque al abrirlo, pues obviamente vuelve a entrar el oxígeno y obviamente se empiezan a desarrollar microorganismos no deseados que me van a generar pérdidas. Entonces, las pérdidas mínimas están calculadas alrededor del 23%. La pregunta es, en mi finca y todos los que han venido utilizando acá ensilajes, que nos están escuchando o que han comprado ensilajes, ¿mis pérdidas son del 23 o son mayores? Yo he encontrado en muchas fincas a nivel nacional pérdidas superiores al 50 o al 60%, porque muchas veces no tenemos en cuenta todos los puntos que vamos a tratar acá. Entonces eso es fundamental. Una manera de obviamente calcular eso es de la siguiente manera, porque tristemente uno de los grandes desafíos, y me voy adelantando un poco, es que nosotros no medimos, no estamos acostumbrados a medir. Entonces, un ejemplo muy sencillo es, yo tengo guardado un ensilaje, cuando lo abro tenía 100 toneladas, ahora voy a tener 85 toneladas de forraje verde por las pérdidas que hubo. Entonces normalmente decimos mis pérdidas fueron del 15%, pero la realidad es que mis pérdidas son mayores. ¿Mayores por qué? Porque yo ensilé un material con el 33% de materia seca, si tenía 100 toneladas de forraje verde, con el 33% de materia seca significa que tenía 33 toneladas de materia seca, ¿cierto? Y cuando lo abrí, tenía 85 toneladas de forraje verde, pero ya no tengo la misma materia seca, porque recuerden que esos microorganismos que se desarrollan van a comer materia seca y van a comer carbohidratos y hace que la materia seca se disminuya. Nunca voy a tener la misma materia seca. Entonces, del 33 se me va a bajar al 30. Entonces, obviamente, si yo le saco el 30% a estos 85 toneladas, voy a tener 25,5 toneladas de materia seca y no 33 como uno pensaría. Entonces mis pérdidas van a ser de 7,5 toneladas o un 23% que más o menos está relacionado con estas pérdidas que yo les hablo acá. Ahora, esto es simplemente un ejemplo. Mis pérdidas pueden llegar a ser superiores. Puede ser que yo haya guardado acá 100 toneladas de forraje verde y cuando lo abrí solo tenía 50. Lo que pasa es que nunca medí de pronto realmente cuánto realmente le estoy suministrando a los animales. Y si no hago materia seca, aún peor, no voy a saber cuánto realmente fueron mis pérdidas. Entonces ahí vamos ya mirando cosas de los desafíos que tenemos. Y una cosa importante es que normalmente tenemos la creencia que nosotros lo que deberíamos utilizar en Colombia es melaza. Y siempre nos dijeron, es que hay que utilizar melaza porque eso le da energía a las bacterias. ¿Cuál es la realidad? Que un pasto común y corriente va a tener muchas veces mucho más energía que lo que yo le puedo colocar en melaza. No con eso quiero decir que la melaza sea mala. No, funciona, pero es más importante colocar un inoculante. ¿Y qué es inoculante? Es un producto que contiene bacterias que producen ácido láctico, que son bacterias vivas, liofilizadas, que han pasado un proceso de selección buscando obviamente que produzcan ese ácido láctico y obviamente va a generar o mejorar el proceso de fermentación y va a reducir las pérdidas. Nosotros, por ejemplo, vendemos dos productos, uno que se llama Magniva Classic y uno que se llama Magniva Steel, que obviamente cada uno está enfocado en diferentes aspectos. El Magniva Classic yo lo puedo utilizar en pastos, en maíz, en sorgo, ¿cierto? Cuando yo no controlo mi materia seca, ni mis tamaños de picado, en fin, etcétera, etcétera. Pero si yo ya soy un especialista en hacer ensilajes de maíz, por ejemplo, de sorgo o caña de azúcar, que son materiales que tienen un alto contenido de azúcares, Steel sería mucho más recomendado para eso. Entonces aquí, en resumen, ¿cierto? Este Magniva clase trae todas estas bacterias, Plantarum, Acidilactici, Faecium, Salivarius, que son bacterias que producen ácido láctico, ¿cierto? A diferencia del Stil, que solo trae esta bacteria que se llama Lentilactobacillus buckineri, que básicamente, además de producir ácido láctico, produce ácido acético. Entonces, en esos materiales que tienen altos contenidos de azúcar, que apenas yo abro, como tienen tantos contenidos de azúcar, van a llegar levaduras que me van a empezar a deteriorar. Él lo que hace es ayudar a que esas levaduras no se desarrollen y que obviamente no tenga tantas pérdidas post apertura. Pero vuelvo, insisto, Steel es para una persona o un ganadero que ya haya desarrollado bien la técnica de hacer ensilajes
para obviamente lograr un buen ensilado finalmente. Entonces, ¿en qué consiste finalmente todo eso y por qué es tan importante un inoculante? Porque muchos de los que están acá dirán, no, este ya nos metió parte comercial. No, básicamente es para que entendamos que lo que yo necesito es bajar el pH lo más rápido posible, que como ya lo mencioné, la idea es llegar a 384. Entonces, miren acá esta línea azul que es con inoculante y esta línea roja que es sin inoculante, cómo se disminuye de rápido el pH del material que yo estoy ensilando. Entonces, miren acá va a bajar rápidamente en 3 4 días. Yo ya tengo mi pH en 384, mientras que el que no le coloco inoculante, pues va a seguir el desarrollo de esos microorganismos no deseados y va a llegar a ese ideal de pH hasta el día 15. En esos días, obviamente van a haber pérdidas, porque hay microorganismos que se desarrollan a pH superiores que no necesito, que no son deseados para mi proceso de fermentación. Yo necesito bajar el pH lo más rápido posible. Y con el Steel, pues voy a lograr esto, la inhibición del desarrollo de las levaduras post apertura del silo. Esa es la diferencia entre los dos productos. Pero aquí lo que yo quiero traer a colación es que para mí es más importante invertir el dinero que yo estoy gastando en melaza en un inoculante que me ayude a ese proceso de fermentación, porque son las bacterias de tipo láctico, que en otro producto como tal. Entonces, puntos claves a tener en cuenta como un resumen. Punto de cosecha para cualquier material, lo ideal, el 30 al 35, especialmente para los que producen grano, como una avena, como un maíz, como un sorgo. En un pasto nunca voy a lograr esa materia seca del 30 al 35, tendría que estar de una calidad nutricional muy baja, pero yo tengo que buscar la manera de aumentar esa materia seca, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Cuando yo hago un silo de montón o hago un silo de bolsa, por ejemplo, y lo hago manual todo, lo ideal es que las capas que yo coloque sean pequeñas. ¿Pequeñas con qué fin? Con el fin de lograr una mejor compactación. Si yo hago un silo de montón y coloco una capa de 1 metro, va a ser muy difícil sacar el aire. Por eso la idea es que el espesor de la capa adicionada debería ser entre 15 a 30 centímetros, con el fin de lograr una compactación muy fácil. Y si yo hago una bolsa, ojalá que sea de 10, máximo de 15 centímetros para lograr compactar mucho más fácil. He visto en muchas ocasiones que hacen ensilajes donde tienen la bolsa de 50, 60 kilos, donde la llenan a la mitad, ahí compactan, y luego llenan la otra mitad y vuelven y compactan. No logro sacar el aire. Recordemos, el ensilaje es un proceso de fermentación en ausencia de oxígeno. Y si yo no logro sacar el aire con la compactación, va a ser muy difícil. Por eso es tan importante que cuando hablemos de ensilajes de montón, por ejemplo, yo debería tener un tractor para hacer esa compactación donde debería pesar el 40% de lo que yo coloco en una hora en el sitio donde estoy haciendo el ensilaje, es decir, en el silo. ¿Eso qué significa? Que si yo estoy colocando 10 toneladas de material ancilar en una hora en ese sitio, el peso de mi tractor debería ser el 40%, deberían ser 4 toneladas, para que tengan una idea de la importancia de tener todas estas mediciones. Y obviamente el tiempo de compactación debe ser igual al tiempo de cosecha o un 20% por encima. Es decir, que si yo tengo un silo de montón, yo debería estar compactando, perdón, permanentemente tengo que hacer esa compactación para lograr sacar el aire. Aquí es bien importante tener en cuenta una cosa y que lo he visto en muchas fincas. Muchas veces para hacer un ensilaje de montón tienen un solo tractor. Yo no voy a lograr hacer una buena compactación porque ese mismo tractor es el que va y cosecha, trae, riegan el material en el sitio, en el silo, en el sitio donde yo estoy haciendo el ensilaje, ¿cierto? Empiezan a compactar, compactan un ratico y ese mismo tractor tiene que volver a ir a traer otra carga. Entonces yo necesito tener un tractor para lograr compactar permanentemente ahí. O sea, mínimo debería tener 2 tractores para hacer un buen silo de montón como tal. Y en el caso de una bolsa como tal, yo debería compactar para lograr, obviamente, sacar bien el aire. Si yo no logro sacar el aire, va a haber desarrollo de microorganismos no deseados que se convierten en microorganismos ladrones, que se están comiendo la energía
o los azúcares del pasto o del material que yo estoy ensilando y la materia seca. Entonces es importante ese proceso de compactación y cuando yo hago un montón, que lo hago a lo largo y a lo ancho, porque muchas veces hacemos unos hilos muy altos donde solo podemos compactar a lo largo. Entonces, aquí hay otro parámetro, otra regla que yo debía tener en cuenta, que es que por cada 6 a 8 metros de ancho, máximo 1 metro de altura o 1,5. ¿Con qué fin? Con el fin de que yo pueda compactar tanto a lo ancho como a lo largo del silo que yo estoy haciendo. Es importante tener en cuenta eso. Listo. Entremos un poco ya a detallar qué es lo que encontramos en Colombia como tal, ¿cierto? Y los desafíos que tenemos como tal en Colombia. Esto básicamente es una foto de un silo en Brasil que fácilmente puede tener 20 metros de ancho y fácilmente puede tener unos 100 metros de largo. Y aquí la altura de estos más o menos unos 3 metros para que miren lo evolucionados que están en otros países en el desarrollo de ensilajes. Y ustedes tocan esas paredes y es como tocar una pared de concreto como tal. Miren esto, y esto es la realidad y muchas veces es lo que yo encuentro en las fincas, donde la pregunta del millón sería, ¿el material que yo estoy guardando le está sumando o le está restando a la nutrición de mis vacas o de mis bovinos como tal? Encontramos estos materiales completamente deteriorados, ¿cierto? Completamente era una bola muy bonita, bien formada, pero que muy seguramente por exceso de humedad que tenía, pues obviamente en la medida que fue perdiendo el agua se deformó porque no la dejaron deshidratar al punto correcto. Y obviamente en ese proceso de deshidratación de los lixiviados que le salieron, ¿cierto? Pues hubo desarrollo de microorganismos no deseados y pues obviamente todo el material se pudrió. Entonces es importante tener en cuenta, y esto es la realidad, y espero que, 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 que no lo tomen a mal, pero es la realidad de lo que muchas veces encontramos en la finca. Entonces, ¿yo qué debería hacer para saber cómo está ese material ensilado, que es el producto final del ensilaje? Y hay ciertos parámetros que yo debería tener en cuenta, como los que presento en esta tabla. Entonces, por ejemplo, el pH. Vuelvo y repito, el pH ideal debería estar entre 3,8 y 4. Un ensilado de mala calidad, como es esta segunda columna, va a tener un pH más alto o superior, entre 5 o 5,5, donde hay desarrollo de microorganismos no deseados. Como yo ya les dije, el ensilaje es un proceso de fermentación con ayuda de unas bacterias que producen ácido láctico. Por eso el ácido láctico debería ser el que estuviera en mayor proporción. Miren acá cómo está. Ácido láctico 8,5, mientras que un ensilado de mala calidad va a tener solo el 1,1. En el tema de ácido acético, lo mismo, el ácido acético debería ser bajo, a excepción de ese producto que yo les estaba mencionando, el Steel. Cuando yo hago ensilajes con altos contenidos de azúcares, ya es otro tema. Pero en un ensilaje normal o en un ensilado normal, el ácido acético debería estar bajo. Y obviamente ácido butírico no debería tener. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo un material con alta cantidad de humedad, ¿cierto? O de agua como tal, y no logro esa materia del 30 al 35, sino tengo una materia seca mucho más baja, 22, 25, quiere decir que tengo mucho mayor contenido de agua dentro del material, y eso hace que en lugar de hacerse una fermentación de tipo láctico, tenga una fermentación de tipo butírico, ¿cierto? Donde miren que en un ensilado de buena calidad yo no debería tener ácido butírico. Cuando yo tengo ácido butírico es porque es un ensilado de mala calidad por desarrollo de microorganismos no deseados, hongos, levaduras, ¿cierto? Que me afectan y me dañan la calidad del silo. Un color verde amarillento no debe ser negro. Si está negro, obviamente hay daño como tal, ya está pútrido. El olor debe ser agradable, que a uno prácticamente le diera ganas de pegarle un mordisco a ese ensilado como tal. No debe tener hongos, ¿cierto? Un ensilado de mala calidad siempre va a tener hongos. Y obviamente el tema de la humedad y que obviamente el ganado pues se lo devore como tal. Muchas veces, y tristemente, y lo repito acá, no es todos, pero muchas veces yo he escuchado de gente que le coloca melaza al ensilaje básicamente para que el ganado se lo consuma. ¿Y cuál es la realidad? Que si yo estoy haciendo eso es porque algo estoy haciendo mal en el proceso, ¿cierto?
Yo no necesito colocar melaza para que el animal se consuma un ensilado de buena calidad, porque el ensilado tiene que tener un sabor rico, un olor agradable, ¿cierto? Que sea apetecido por el ganado, que le guste. Inmediatamente lo va a comer. Si no está sucediendo eso, algún problema debo estar teniendo. Entonces, aquí quise traer a colación un cuadro en calidad nutricional, porque una cosa son las condiciones que debería tener el ensilado como tal, pero otra cosa es la calidad nutricional. Muchas veces, ¿cierto? Muchas veces nos dicen, ah, no, es que este ensilaje que yo le estoy vendiendo de maíz tiene una buena cantidad de proteína. ¿Y cuál es la realidad? Que yo en un ensilaje de maíz como tal, yo nunca debería tener proteína, ¿cierto? Porque la proteína, cuando ya la planta está muy madura, va a disminuir. Entonces, siempre la proteína en un ensilaje de un maíz va a ser baja. Yo lo que busco en un ensilado de maíz es la energía que tienen los granos de maíz como tal, ¿sí? Entonces, miren acá tan interesante, dos ensilajes de maíz, donde uno tiene el 19% o 19,3 de materia seca y el otro tiene el 35%, 34,5%. Pero miren la diferencia entre proteína. El ensilado de buena calidad es el de esta columna, el que tiene una proteína de 7,5 y miren la materia seca como está. Miren la materia seca del 34,5%. Entonces, aquí quiero traer a colación algo y es lo siguiente, y es, miren cómo está el tema de los almidones, que es lo que más vale en un maíz. Un ensilado de buena calidad va a tener un contenido superior en almidones versus uno de mala calidad. Y obviamente eso va a tener mayor cantidad de nutrientes digestibles totales, ¿cierto? Y mayor cantidad de energía. Miren este solo 1,5 versus este casi 1,8 megacalorías de energía neta de lactancia, que es la que va a producir leche o la que va a producir carne como tal. Entonces es muy importante tener en cuenta y quiero que nos grabemos eso. Un ensilaje de maíz nunca va a tener un contenido de proteína alta. Si yo lo coseché el maíz en el punto correcto, mi proteína va a ser bajita y mi materia seca va a ser alta. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, entonces muchas veces nos venden estos dos productos al mismo precio, ¿cierto? Si lo traducimos en costo de kilo de materia seca, mire la diferencia tan grande. Si los dos digo que me lo vendieron a 380 pesos y este tenía el 19% de materia seca y este me lo vendieron también a 380, pero este tenía el 34, miren la diferencia tan grande en costo de kilo de materia seca, casi 1.000 pesos de diferencia, 800 pesos de diferencia, que es bastante, bastante alto. Entonces, es importante tener en cuenta que yo debo tener un silo, un ensilado de maíz o de cualquier producto que cuando yo cojo una manotada y lo oprima, no escurra agua. Si escurre agua, si gotea, con toda seguridad va a tener menos del 30% de materia seca. No lo compren. Ustedes tienen agua en su finca. ¿Para qué comprar un ensilado con alto contenido de agua si lo que están es comprando agua? Yo necesito, vuelvo y repito, tener un ensilado que cuando yo lo apriete no me escurra como tal agua. Si me escurre, ahí hay problemas. Voy a tener con toda seguridad y podemos echar una apuesta para el que quiera, va a tener un menos del 30% de materia seca. ¿Sí? Entonces es importante y es un parámetro que les dejo ahí para que lo tengan en cuenta como tal. Normalmente en Colombia, ¿qué encontramos? Hacemos ensilajes de montón, hacemos ensilajes de bolsa, ¿cierto? Algunas veces con esta máquina que es un sinfín, hacemos silopac o silo chorizo y hacemos enolaje. Básicamente, digamos, eso es lo que normalmente estamos encontrando en Colombia. Pero aquí vuelvo y resalto un tema. Y es que en muchas zonas del país, especialmente en las zonas frías y en el altiplano cundiboyacense, normalmente producen maíz, que por un lado el ciclo es muy largo, es de 6 u 8 meses, ¿cierto? Donde cosechan la mazorca y ensilan la caña. La realidad es que lo que más vale, como ya lo había dicho anteriormente, lo que más vale en un maíz es el grano, porque es la energía que tiene. La proteína va a ser muy baja y si adicional a eso le quito la mazorca, que ya la planta estaba madura, pues voy a tener una proteína baja y le quité el valor que era el grano, que era la mazorca como tal. Entonces,
Ahí es donde yo tengo que, como ganadero, pensar qué es lo que quiero yo. ¿Yo estoy produciendo comida para mis animales o simplemente voy a tener un costo de oportunidad? Cosecho las mazorcas para choclo, ¿cierto? Ya sea para envueltos o qué sé yo, ¿cierto? Y le voy simplemente, voy a guardar una comida de mala calidad o una calidad muy baja, ¿cierto? Para que mis animales no se mueran de hambre. Ahí es donde yo tengo que reflexionar qué estoy haciendo porque ya hice una inversión en un cultivo como tal. Bueno, entonces, dentro de esos desafíos y de las cosas que encontramos en Colombia, pienso que una de las cosas fundamentales es el tema de la medición. Nosotros no medimos. Muchas veces yo llego a las fincas que están cosechando y ni siquiera han aforado su vagón o su carreta, como lo quieran llamar, ¿cierto? O su zorra, como lo llaman en algunas zonas, no sabe ni siquiera cuánto está cargando ahí. Entonces yo no sé qué cantidad de pasto o de maíz o de sorgo, lo que yo esté haciendo, o avena, estoy colocando en el sitio donde estoy haciendo el silo. Es importante medir. Esta foto que tenemos aquí en el lado derecho, tiene un hueco y básicamente ese hueco es para dimensionar cuántos metros cúbicos yo tengo por unidad de área, ¿cierto? Entonces ahí es importante tomar mediciones para saber finalmente cuánto fue lo que mantuve dentro del silo cuando yo ya hice la apertura como tal, ¿sí? Entonces una cosa es lo que coloco y otra cosa es lo que voy a dar a los animales, cuántas pérdidas tuve como tal. Y obviamente ahí viene otro tema fundamental que es el tema del tamaño de partícula. Muchas veces no tenemos las máquinas adecuadas. Miren estas partículas como las pueden ver ahí fácilmente de 10, 12 centímetros, donde el tamaño ideal para que tengan una idea así práctica es que el 65 o casi 70% de las partículas deberían estar entre 1 o 2 centímetros. Yo no quiere decir que no tenga partículas grandes en algún momento, pero el 70% de mis partículas deberían estar entre 1 y 2 centímetros. Y como ustedes pueden ver ahí, ese montón, ¿cierto? Que es ya para guardar la comida, miren el tamaño tan grande de las partículas. ¿Qué pasa con eso? Primero, no logro una buena compactación como tal y obviamente no saco el aire y no logro una buena fermentación. Recuerden lo que yo les mencionaba, mi fermentación de tipo láctica. Al tener aire como tal y excesos de humedad, voy a tener otros tipos de fermentación como una fermentación de tipo butírico y mis pérdidas van a ser altísimas. Y esa es otra de las cosas que normalmente encontramos. Además de tener partículas grandes, cosechamos los materiales muy rápido, tenemos excesos de humedad. Miren acá, como pueden ver en este segundo acá. Miren cómo apretamos y mire la cantidad de agua que está goteando como tal en la manotada que esta persona cogió. Ahí, obviamente, voy a tener un silo dañado con excesos de humedad. Mire los efluentes que tiene. Mire cómo ha escurrido, donde estoy perdiendo nutrientes, ¿cierto? Este es otro ejemplo, esto es una visita de una finca en el sur del país, un ensilaje de maíz que ya se lo estaban dando a las vacas, donde obviamente la persona me dijo, no, esto es puro jugo de caña. Realmente no es jugo de caña, esto es agua. Es un exceso de humedad donde no debería tener ese exceso de humedad y empiezo a tener desarrollo de microorganismos no deseados y no logro la fermentación, ¿cierto? ¿Qué encontramos también en Colombia? Problemas con las coberturas, ¿cierto? Coberturas que se empiezan a romper, plásticos que no los protegemos, hago el ensilaje de montón y ni siquiera lo encierro como tal en una cerca que quede protegido de animales, de perros, de animales silvestres, ¿cierto? Ojalá que yo le pudiera colocar cerca eléctrica porque ¿cuánto vale toda la comida que yo tengo almacenada ahí? Y nunca le paramos atención. Entonces, obviamente, al tener huecos en el plástico y no sanarlo rápidamente, va a haber entrada de oxígeno y al entrar oxígeno, pues obviamente hay desarrollo de microorganismos no deseados y voy a tener excesos de temperatura, como miran ahí en el termómetro, que está registrando 53 grados, donde el ideal
debería estar obviamente por debajo de 30 grados, así esté en tierra caliente. El silo o el material que yo tengo ahí guardado debería estar a una temperatura baja. Y en muchas ocasiones encontramos temperaturas altas. Cuando yo tengo temperaturas altas es por desarrollo de microorganismos no deseados. Cada vez que ellos se desarrollan, van a producir CO2 y que es aire, ¿cierto? Y van a producir obviamente excesos de temperatura como tal en el material. Recordemos, y aquí otro punto clave, mi temperatura debería estar por debajo de 30 grados. 20, 30 es un buen promedio. Puede ser que en clima cálido se me suba a 33, 34, pero nunca debería pasar de 37 grados. Si yo tengo temperaturas por encima de 37 grados, con toda seguridad hay desarrollo de microorganismos no deseados que en su desarrollo, en multiplicación, van a producir excesos de temperatura como tal. ¿M? Y obviamente empiezo a tener las capas negras, que es lo que normalmente encontramos. Miren esta capa negra aquí, casi de 10 centímetros. En esta otra foto, la presencia de hongos blancos como tal, ¿cierto? Y obviamente miren los efluentes acá por excesos de humedad. Y aquí otro tip para que ustedes puedan tener en cuenta. Por cada centímetro de capa negra que yo tenga en mi ensilaje, eran 3 centímetros de capa verde. Es decir, que esta persona que tiene aquí casi 10 centímetros, 12 centímetros, eran 30 o 36 centímetros de capa verde que perdí como tal. Que si yo multiplico por el área de mi silo de montón, es una plata realmente importante lo que yo puedo estar perdiendo como tal. Entonces encontramos hongos como Aspergillus, Fusarium, que a la final muchas veces y tristemente se lo damos a los animales. ¿Van a matar a las vacas o al bovino? No, no lo van a matar, pero sí el desgasto energético que tiene que hacer el animal para poderse desintoxicar va a ser muy alto, ¿cierto? Entonces, obviamente muchas veces hay gente, vuelvo y digo acá, no me quiero meter en camisa en problemas más bien, y es que muchas veces la gente hace un ensilaje de montón en algunas zonas del país, lo destapa, tiene estos hongos, no lo retiran, lo empacan en bolsas y lo distribuyen a otras zonas del país. Y obviamente el animal se termina comiendo eso. Vuelvo y digo, no es que lo vaya a matar, pero sí el desgasto energético que tiene que hacer el animal es muy alto. Entonces, aquí, digamos, quiero traer a colación esta frase de esta persona que trabaja en mercadeo como tal, que se llama Peter Drucker, donde él lo que dice es que lo que no se puede medir, no se puede controlar, y lo que no se puede controlar, no se puede gestionar, y lo que no se puede gestionar, no se puede mejorar. Es decir, que a la final lo que no se mide, no lo podemos mejorar. Yo necesito medir, porque si yo mido, yo puedo mejorar como tal. Entonces, mi invitación es a que empecemos a medir, empecemos a controlar muchas cosas. Los que están incursionando en el tema de ensilaje, que ojalá tengan en cuenta todos estos puntos de los cuales yo les he hablado acá, para que logren una comida de buena calidad y las pérdidas no sean tan altas, porque hacer un ensilaje vale dinero. Entonces, tratar de hacer eso. ¿Cuáles son esos desafíos en Colombia? Obviamente, el tema de medición, que ya lo he mencionado varias veces, el tema del clima, porque pues muchas veces no lo podemos controlar, pero la falta de planeación sí es algo que nosotros podemos controlar y que no hacemos. Y es que muchas veces simplemente nos da por guardar comida como tal y voy a sembrar, pero no me proyecto dependiendo del material. Y un ejemplo sencillo es, por ejemplo, avena. Avena, hay varios materiales, que obviamente algunos son de ciclo corto, de ciclo medio, de ciclo largo, pero nunca digo, oiga, es que si yo siembro hoy, ¿cierto? Hoy 8 de agosto, y es una avena de 4 meses, ¿cierto? La tendría lista para agosto, a septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Será que en diciembre tengo lluvias cuando la vaya a cosechar y no la voy a poder cosechar como tal? Entonces yo me tengo es que proyectar para que ojalá sea en una época seca donde yo la estoy cosechando para que sea fácil esa cosecha. Y muchas veces no lo hacemos. Ese es simplemente un ejemplo para el tema de planeación como tal. O simplemente muchas veces planeamos en sembrar maíz porque nos dicen que el maíz obviamente es uno de los ensilajes de mejor calidad, pero ni siquiera tenemos las máquinas especiales para cosechar el maíz. Y el maíz no solo necesita una cosechadora, sino esa cosechadora debe venir con algo, y aquí me voy adelantando con algo que se llama cracker o procesador de granos para romper los granos. Si yo no planeo eso, pues obviamente no lo voy a lograr. ¿Debo hacer una correcta elección del material forrajero a sembrar?
¿cierto? Y el punto óptimo de corte para lograr esa materia seca, que vuelvo y repito, en un pasto nunca lo voy a lograr, ¿cierto? Yo tengo que empezar a pensar que en el pasto para lograr la mejor calidad nutricional, llámese aquí, tenemos gente de todas partes del país, pero si estoy hablando en clima frío, en un quicuyo, en un ryegrass, por bien que me vaya, voy a lograr una materia seca del 18%. En clima cálido, de pronto logro una materia seca en una mombaza o en una de cumbres de pronto del 20% y eso es difícil para que no se me baje mucho la calidad nutricional. Y yo tengo que empezar a adicionar algo para aumentar esa materia seca como tal, que ya lo vamos a mirar. En materiales que producen grano como tal, como maíz, avenas, sorgos, es mucho más fácil porque si yo llevo a punto de cosecha, donde ya el grano está pastoso, que es mucho más allá de lechoso, pues va a ser mucho mejor. Entonces, el punto óptimo de corte va a depender del material. El tamaño de partícula, que ya lo hablamos, que lo ideal es que entre 1 y 2 centímetros del 65 o 70%. En el caso de maíz, tener el cracker para romper el grano y el uso de inoculantes que me ayudan a disminuir las pérdidas como tal y me ayudan a todo ese proceso de fermentación al colocar bacterias ácido láctico y obviamente lo más importante para mí, tener en cuenta el tema de la materia seca. Ese debería ser el punto de partida para yo lograr a comenzar a hacer mi ensilaje. Aquí digamos unos pasos rápidos para lograr un ensilado de buena calidad, o sea, para hacer un buen proceso. Es la planeación, escoger el material indicado, el punto ideal de corte dependiendo del material, el tamaño de partícula, lograr una buena compactación, como ya les he mencionado, tener un plástico de muy buen calibre para que me dure, cerrar el silo lo más rápido posible con el fin de que se reduzcan las pérdidas, proteger el silo, encerrarlo para que no lleguen perros o gallinas y rompan el plástico y obviamente hacer una retirada uniforme del ensilado como tal. ¿Qué materiales podemos usar en Colombia? En clima frío, avenas, trigo, cebada, maíz, pastos, lo que normalmente conseguimos en clima frío, algo maíz, pastos y avena forrajera. Y en clima cálido, maíz, sorgo, caña de azúcar, pastos de cortes o pastos como tal, una mombaza, una tanzania, una grosavia sabanera, ¿cierto? Que podemos utilizar para esos materiales. Aquí simplemente para mostrarles que en el caso de las avenas en clima frío hay muchos materiales, ¿cierto? Tenemos la avena forrajera nacional, tenemos otra altoandina desarrollada por Agrosavia aquí en Colombia, tenemos avena cayuse, Wizard, Everleaf y cada una tiene diferente ciclo vegetativo. Entonces ahí es donde yo tengo que entender cuál es su ciclo vegetativo, conocer cuál es su ciclo vegetativo para lograr programarme y preparar el momento en que yo voy a hacer mi ensilaje. Miren la diferencia entre una avena altoandina de 110 a 135 días versus una Everleaf que puede llegar a 140 o 170 días, ¿cierto? Es casi un mes o un poco más de diferencia en la cosecha. Entonces, por eso es tan importante. Y en clima cálido, materiales como pánico, una grosavia sabanera puede ser una buena alternativa. Es un pánico, un deporte alto de muy buena producción de forraje que puede ser una alternativa. Simplemente es para nombrar. Nosotros manejamos un maíz que se llama HR Oro, que es un maíz que fue desarrollado para producción de ensilaje. Entonces tiene las hojas anchas, es de clima cálido nomás, se adapta hasta 1600 metros de cero, del nivel del mar a 1600. Es doble propósito, lo podría dejar para producir granos si quisiera, pero como les digo, fue desarrollado para producir ensilaje, material que produce mucho forraje, tiene buena tolerancia al volcamiento, ¿cierto? Si ustedes miran, estas plantas de aquí ya estaban listas para cosechar con 85 días para ese momento, ya estaban listas para cosechar, ya estaban cosechando para hacer ensilaje y miren la cantidad de hojas verdes que todavía tiene, que es lo que yo debo buscar en un material para ensilaje. Muchas veces compramos maíces que en el momento de cosecha ya todas las hojas están secas como tal. Entonces, puntos claves a tener en cuenta. Miren la cantidad de las mazorcas, ahí se pueden ver, ¿cierto? Que va produciendo como tal. Entonces, volviendo al tema del punto óptimo de corte para lograr esa materia seca, va a depender obviamente de la metodología que yo voy a utilizar, ya sea enolaje, ensilaje y enificación. Y aquí pongo un ejemplo rápidamente en el caso del enolaje en clima frío, cuando yo utilizo avenas. Las avenas para enolaje yo no las debería llegar a tener que produzcan espiga como tal. Yo las debería cosechar mucho antes
porque cada vez que yo la dejo llegar al punto de espiga o al florecimiento o al espigamiento, como lo quieran llamar, pues obviamente voy a tener tallos mucho más duros que me pueden llegar a romper el plástico en el cual lo voy a envolver. Cuando yo voy a hacer ensilaje como tal, como yo voy a picar la planta, ahí sí no tengo ningún problema y ahí sí necesito dejar que produzca espiga y que los granos maduren y obviamente no estén lechosos, sino pasados de lechoso como tal. Ese es el punto para tener en cuenta. Entonces, obviamente va a depender de la metodología como tal. Y en el caso del maíz, que es de los ensilajes que más utilizamos en Colombia como tal, vuelvo, insisto, lo clave aquí es tener una materia seca del 30 al 35%. ¿En qué tiempo la logro? Va a depender del material, va a depender del clima, va a depender de la zona. Hay muchos factores que van a influir en eso. Lo importante aquí tener en cuenta es que como tal, los días a cosecha que me dan en la ficha técnica o el estado del grano como tal, simplemente son guías que yo puedo tener en cuenta, pero lo clave aquí es lograr medir la materia seca para que cuando ya está en el 30 del 35 empiece a cosechar. Entonces nos dicen que la línea de leche, ¿cierto? Él va produciendo la leche, el grano. En la avena sucede lo mismo, en un sorgo sucede lo mismo, va a producir la leche como tal, que son los almidones que obviamente se van endureciendo, ¿cierto? Y se van solidificando. Entonces yo empiezo a tener luego una masa hasta llegar a grano duro de esos almidones como tal. Entonces lo que nos han enseñado es que lo ideal a tener en cuenta es que yo debería cosechar cuando el material esté lechoso. Y eso no es así. Yo tengo que estar pasado de lechoso con el fin, obviamente, de lograr un mayor acúmulo como tal de almidones en el material que yo estoy ensilando. Para que tengan una idea, los de clima frío, en el caso de avenas, por ejemplo, yo puedo dividir la espiga en tres tercios, la parte de arriba, la parte media y la parte de abajo. Normalmente los granos empiezan a llenar o los primeros granos que llenan son los de la punta, luego los del medio y por último los de abajo. Quiere decir que si yo simplemente voy y cosecho los granos, la avena, cuando ya los granos de arriba estén lechosos, pues los granos del medio están vanos, no tienen todavía leche, no están llenando los almidones y los de abajo aún peor. ¿Qué debería hacer yo? Que más o menos cuando el 50% de mis plantas tengan los granos del medio lechosos, van a tener algunos duros de la parte de arriba y los granos de abajo ya van a estar lechosos y los granos del medio van a estar pasados de lechosos como tal, más como un queso para untar, ¿cierto? Ya como una masita como tal. En el caso del maíz lo mismo, yo debería empezar a mirar si ya mis granos están lechosos y están pasados de lechoso y ya es como una masa como tal, y ahí empezar a hacer una materia seca para saber en qué grado está. Si mis plantas tienen una materia seca del 28%, para que tengan una idea más o menos, yo puedo incrementar 0,5 de materia seca por día. Es decir, que yo ahí ya tengo una ventana para lograr el 30 y 35%, una ventana interesante para ver cuándo yo voy a empezar a cosechar como tal el maíz. Entonces eso es importante tener en cuenta. Pero lo clave aquí es obviamente tener esa materia seca del 30 al 35%. Lograr un buen tamaño de partícula, ¿cierto? Y que obviamente tengan cracker. La gran mayoría de los ensilajes que se hacen en Colombia de maíz son con máquinas que no tienen cracker, que no tienen procesador de granos y no hay ruptura del grano como tal. Y eso no es lo ideal. Entonces, miren el tema del tamaño de las partículas. Como yo les decía, lo ideal es que las partículas, el 65% deberían estar entre 1 y 2 centímetros. Lograr romper los granos, para eso es importante estar afilando las cuchillas y las contracuchillas de la máquina. Miren, por ejemplo, este tamaño de picado acá con partículas demasiado grandes que obviamente no logran una buena compactación, que no logran sacar bien el aire y obviamente voy a tener muchos problemas como tal en el ensilaje, ¿cierto? Voy a tener desarrollo de microorganismos no deseados. Miren, esto es un cuadro donde están el tamaño de partículas ideal por porcentajes. Esto es de la Universidad de Penn State, donde miren, del 3 al 8% debería estar menor del 1,9, entre 8 y 1,9, 45 a 65%.
perdón, mayor del 1,9, entre 0,4 y 0,8, del 20 al 30%, y obviamente ya partículas muy pequeñas, menor a 4 por 5, debería ser menor al 10% como tal, ¿sí? Entonces, miren que lo que yo les mencionaba, el 65% de las partículas deberían estar en forma práctica entre 1 y 2 centímetros. Eso es lo que yo debo tener en cuenta para obviamente lograr una buena fermentación y lograr sacar bien el aire. Cuando yo tengo partículas demasiado grandes, no lo logro. Pero peor aún, miren este ensilaje en las heces de los animales. Este es el ensilaje, estas son las heces de los animales que estaban comiendo ese ensilado como tal. Miren los granos acá enteros. Acá lo estoy señalando, no sé, espero que lo estén viendo como tal. Ay, ya cambié. Denme un segundo, ponemos el láser como tal. Aquí está el grano como tal. Entonces, obviamente, el grano entero como tal, si yo se lo doy a los animales, así como entró en la boca, va a salir en las heces, porque las bacterias que hay en la panza, en el rumen de los animales como tal, no tienen la capacidad de romper esa cutícula o ese recubrimiento que tiene el grano, y así como entra en la boca, va a salir directo en las heces. Y se perdió toda la plata, porque como yo les he venido mencionando durante la charla, lo que más vale, obviamente, es el grano como tal en el caso del maíz. Entonces, por eso es tan importante tener máquinas que tengan procesador de granos o cracker como tal, que son estos cilindros que lo que hacen es que al ir rodando van rompiendo el grano y van exponiendo los almidones para que lo pueda aprovechar las bacterias del rumen o de la panza del animal como tal, y también las bacterias para hacer la fermentación. Algunas máquinas como estas, miren, aquí tienen esta parte amarilla que estoy señalando acá, que tienen como una estructura que me ayuda a romper los granos como tal. Es importante y fundamental lograr romper los granos. Tanto así que en países como Brasil tienen un parámetro que se llama KPS, o un índice que se llama KPS, que es Kernel Processing Score, que es simplemente una puntuación que le dan a cómo está el procesamiento del grano como tal en el maíz. Y obviamente en forma práctica, sí, es simplemente en una zaranda, ¿cierto? De 4,75 milímetros, ¿cuántos granos quedan ahí? ¿Cuántos granos logran pasar esa zaranda? Entonces, lo ideal es que el tamaño de la ruptura del grano debería estar por debajo de 4,75 milímetros. Entonces, a la final le dan una puntuación excelente cuando tengo más del 70%, adecuado cuando tengo entre el 50 y el 70, e inadecuado cuando tengo menor del 50%. Piensen ustedes, todos los que nos están viendo acá, ¿cuántos de ustedes han cogido un ensilado de maíz como tal en su mano y cuántos granos enteros han encontrado? Para que vean lo importante de esto. Y por eso nosotros, junto con Laleman, que son los proveedores del inoculante Magniva, ellos desarrollan una metodología que simplemente es con un vaso de 1 litro, yo coloco ahí el material y empiezo a contar cuántos granos yo tengo. Un procesamiento óptimo en 1 litro, ¿no? Debería tener 0 granos enteros. Adecuado entre 1 y 2 granos. Procesamiento medio 3 o 4, y procesamiento bajo 5 o más. ¿Cuántos de nosotros hemos cogido ensilados de maíz en las fincas en la mano, que no alcanza a ser ni un cuarto de litro, en la mano, donde encontramos más de 5 granos enteros? Entonces, miren el procesamiento tan bajo que pudo haber tenido ese ensilaje como tal. Y obviamente estoy perdiendo la plata, porque vuelvo, e insisto, si yo compro un maíz o lo hice yo como tal y no logré romper el grano del maíz o de la mazorca como tal, pues obviamente estoy perdiendo el dinero. Lo que más vale es el grano y tiene que estar partido para que los almidones estén disponibles. Entonces, digamos, ya entrando en la última parte de la charla, el tema de la materia seca, que lo he venido mencionando, es uno de los factores más limitantes que tenemos. No solo en el tema del maíz, porque yo he visto muchas veces ensilados de maíz que los cojo con la mano y los aprieto y escurre agua como tal, sino en pastos como tal. Porque como yo les mencionaba, en pastos, en la planta como tal, yo no logro tener esa materia seca. Normalmente las materias secas van a ser mucho más bajas, ¿cierto? Voy a tener materias secas del 18, del 20%, pero nunca voy a llegar al 35%. Y puede ser que pueda tener una materia seca un poquito más alta, pero la calidad nutricional del material va a disminuir.
porque siempre a mayor edad la calidad nutricional va a ser menor. Tengo más materia seca, pero la calidad nutricional baja. Y lo ideal sería en un pasto cogerlo en el punto que es, ¿cierto? Para obviamente tener el mayor acúmulo de nutrientes, pero nunca voy a tener la materia seca. Entonces, ¿qué debo hacer? Como mi gran limitante es que no logro esa materia seca del 30 al 35%, que vuelvo e insisto, la podemos medir de una manera muy fácil, y aquí pongo un ejemplo, simplemente en campo, con un microondas, ¿cierto? Y los más avanzados y los más modernos, ya hay metodologías para hacer materia seca con air fryer, ¿cierto? Pero simplemente con un microondas en campo lo podría llegar a medir. Simplemente coloco la muestra del material, le coloco un vaso con agua dentro del microondas para que no se queme el microondas y hago la metodología, ¿cierto? En internet es fácil que ustedes consigan la metodología para no ponerme yo a explicar acá por el tema del tiempo como tal. Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Porque si yo estoy ensilando un pasto de corte, una mombaza, una grosera sabanera, un elefante, ¿cierto? O cualquier material que yo no tenga la materia seca ideal del 30 al 35 y que no la voy a conseguir por más que yo quiera, yo debería colocarle algo que me ayude a aumentar esa materia seca. En este caso, miren, este es un ensilaje de maíz, perdón, de pasto en Brasil. Un segundo acá. No, segundo. Un ensilaje de maíz de pasto en Brasil donde le están colocando una pulpa de cítrico con el fin de aumentar la materia seca de lo que yo estoy colocando ahí. Ahí lo pueden apreciar. Acá está el pasto y aquí está la pulpa de cítricos que yo estoy colocando. Aquí en Colombia, por ejemplo, podríamos adicionar una harina zootécnica, que es un subproducto de la molienda del grano de maíz, que es económica, pero es de buena calidad y serviría mucho para esto. ¿Cierto? Miren, este es otro, donde ahí está el pasto y le están colocando la cantidad ideal para lograr nivelar esa materia seca, ¿sí? Recuerden que lo importante es el 30 al 35%. ¿Cómo lo puedo hacer? Hay una metodología que se llama el cuadrado de Pearson, ¿cierto? Que simplemente, si yo aspiro a tener un 30% de materia seca y mi pasto de corte solo tiene el 20% de materia seca, ¿cierto? La harina o el salvado de maíz o la harina zootécnica que tenga el 90% de materia seca, simplemente resto aquí en diagonal, 90 menos 30, 60, 30 menos 20, 10, ¿cierto? Y a la final lo que yo puedo decir es que la sumatoria de estos me da el 70 y que este 60 representa el 85% y este 10 representa el 14%. A la final, simplemente con esta metodología, yo puedo decir que por cada 85,7 kilos de pasto de corte necesitaría 14 kilos de harina o salvado de maíz, que a la final, si lo pasamos a toneladas, por cada tonelada o cada 1.000 kilos de pasto de corte necesitaría 166 kilos de harina de maíz. Por eso es tan importante medir. Y yo debería saber con qué materia seca estoy ensilando o quiero ensilar mi pasto, la materia seca de la harina o el salvado de maíz que yo estoy comprando para obviamente poder regular, ¿cierto? Entonces muchos dirán, no, pero es que colocarle esto va a salir muy costoso. Aquí hice los cálculos. Simplemente tenía el forraje, aquí lo aumenté con la cosecha al 35, la harina de maíz con la utilización del maíz y la distribución del maíz, o la harina de maíz o la harina zootécnica que costará 1.055 pesos, la subo a 1.155 con la misma cantidad que estamos hablando ahí por cada tonelada de pasto, 167 kilos. A la final, el costo del kilo producido es de 195 en un pasto versus un ensilado de maíz que muchas veces, como les digo, la gran mayoría de los granos están enteros. Entonces, obviamente, sí va a haber un aumento en el costo, ¿cierto? Porque obviamente le estoy colocando la harina de maíz, pero no es un incremento altísimo, pero sí mejoro las condiciones del producto final que yo estoy dando a mis animales, es decir, de mi ensilado, porque las pérdidas van a ser menores, logro una buena fermentación. Pero básicamente todo esto está sustentado es en esta fórmula que es la capacidad de fermentación. La capacidad de fermentación es la materia seca más 8 veces los azúcares solubles que tiene el pasto. Acá coloco el puntero. Los azúcares solubles y la capacidad buffer que tiene el material. ¿Qué es la capacidad buffer? Es la capacidad de no bajar el pH. ¿Cierto? Una leguminosa tiene una capacidad buffer muy alta,
Por eso no se sugiere mucho hacer ensilajes de leguminosas, porque no dejan bajar el pH. Y al no dejar bajar el pH, pues tengo desarrollo de microorganismos no deseados. Recordemos que lo ideal es que yo logre bajar el pH a 3,84. Entonces, en el caso del maíz, la capacidad buffer es muy baja. Entonces, permite que el pH se baje rápidamente y logre tener. En pastos está intermedia entre el maíz y obviamente las leguminosas como tal. Entonces, esta fórmula como tal de la capacidad de fermentación debería ser superior a 30, igual o por encima de 35. Me debería dar el resultado. Entonces aquí yo qué quiero hacer? Simplemente dar un ejemplo de un paso como tal, ¿cierto? Donde lo que normalmente hacemos es colocarle melaza. Entonces normalmente se está utilizando 1 kilo de melaza más o menos por cada tonelada. Entonces simplemente aquí lo que yo hice es que si la melaza tiene el 75% de materia seca y yo voy a decir que toda la melaza, todo ese 75% de esa materia seca son azúcares como tal. Entonces hago el cálculo adicionándole eso. Tenía un pasto que tenía un 25% de materia seca con el 3% de azúcares solubles y una capacidad buffer de 50, que normalmente es lo que uno tiene en pastos. Entonces, obviamente, si yo hago estos cálculos y le coloco el kilo de melaza por tonelada, obviamente voy a tener un incremento en la materia seca, voy a tener un incremento en los azúcares y a la final, como sé que todos me confían acá en lo que yo les estoy diciendo, miren cómo quedaría. Sin melaza tenía el 25% de materia seca, el 3 de azúcares y 50% de capacidad buffer. Con melaza, colocándole 1 kilo, voy a colocar 20, voy a aumentar la materia seca de 25 a 25,075, es decir, que no aumente nada. Los azúcares solubles de 3 a 3,29, o sea, realmente es algo mínimo. Y la capacidad buffer sí va a ser igual. Si yo hago la fórmula como tal, miren a la final la capacidad buffer que yo tengo sin melaza es de 25,48 y si le coloco melaza es de 25,60. Entonces realmente el incremento es mínimo. No aumenté nada mi capacidad buffer, mi capacidad de fermentación como tal. Entonces ahí es donde yo les digo que para mí es más importante lograr mejorar esa materia seca y colocar un inoculante para obviamente aumentar esa capacidad de fermentación que tiene el producto final. Entonces, ¿qué quise hacer? Quise hacer el mismo ejemplo, pero en lugar de colocar 1 kilo de melaza por tonelada, le voy a colocar 10 kilos de melaza, ¿cierto? Entonces, 10 kilos de melaza como tal, de 25 de materia seca, me pasaron a 25,75, de 3 de azúcares solubles pasaron a 5,83, ya hubo un aumento importante, y la capacidad buffer es igual. Pero miren la capacidad de fermentación, de 25,48 sin melaza, subí a 26,68, es decir, que no logré mi capacidad de fermentación ideal, porque lo que más vale en esa fórmula como tal es la cantidad de materia seca. Es preferible lograr aumentar esa materia seca para lograr una buena fermentación y tener un ensilado de muy buena calidad. ¿Sí? ¿Listo? No sé si ya ahorita miraremos en preguntas si hay alguna inquietud, pero ya pasando al tema de consideraciones finales, y básicamente es como hacer un resumen, es el punto óptimo de cosecha para un ensilaje como tal debe ser del 30 al 35%. El tamaño partícula ideal, ojalá que el 65% de las partículas esté entre 1 y 2 centímetros en forma práctica. Fermentación anaeróbica, es decir, sacar el aire lo más rápido posible con una buena compactación, teniendo en cuenta que el peso del tractor para compactar debería ser el 40% de lo que yo coloco en una hora de material para ensilar en el silo o en el sitio donde estoy haciendo el ensilaje. El tiempo de compactación debería ser igual al tiempo de cosecha, es decir, debo estar compactando permanentemente. El descenso del pH lo más rápido posible con la ayuda de inoculantes que me ayudan a bajar ese pH y lograr ese pH ideal del 3,8 o 4. El espesor de la capa adicionada debe ser pequeño para lograr hacer una buena compactación y sacar bien el aire. Por cada 6 a 8 metros de ancho, si hago un silo de montón, máximo 1 metro de altura, con el fin de poder compactar a lo largo y a lo ancho. Y obviamente la temperatura que no esté por encima de 30 grados preferiblemente, entre 20 y 30 grados centígrados.
y llenar el silo en el menor tiempo posible con el fin de reducir las pérdidas. Ya cuando yo destapo mi silo como tal, mi ensilaje como tal y tengo mi ensilado ahí como tal, ¿qué sería lo ideal? Que obviamente no tenga capa negra. Si tiene capa negra, algo hice mal en el proceso, algo salió mal, ¿cierto? Que el olor sea dulce, agradable, que le den ganas a uno de pegarle un mordisco y que mi temperatura esté entre 20 y 30 grados. Si yo abro y tengo temperaturas altas, algo hice mal y tengo desarrollo de levaduras, de hongos, que aquí es bien importante, las levaduras no se ven, pero sí pueden llegar a generar un olor feo dentro del silo, ¿cierto? Y materia seca, cero. Que cuando yo tomo una muestra de ese ensilado como tal en mi mano y lo apriete por unos segundos, no me vaya a escurrir. Si me escurre, con toda seguridad, mi materia seca está por debajo del 30% y algo sucedió mal durante todo el proceso. ¿Qué es importante aquí? Tratar de registrar toda la información posible. Es fundamental hacer esto. Y los dejo con esta frase del profesor Manuel Rosalino de Brasil, donde dice que no existe ganadero bueno con pasto malo. Entonces, es importante tener en cuenta todo esto y espero les haya servido. Muchísimas gracias. Aquí están mis datos. Y bueno, Mauricio, yo creo que vamos al tema de las preguntas como tal. Claro que sí, Raúl. Muchísimas gracias. Excelente la presentación. Ahora vamos a mirar aquí algunas preguntas que tenemos en el chat y una persona que nos está pidiendo la palabra. Entonces, dice por aquí, acá, nos pregunta David, dice, ¿la dosis del inoculante por tonelada de silo cuál es? El silo, el producto Magniva Classic viene en presentación de 100 gramos, una bolsa por 100 gramos y alcanza para 50 toneladas en maíz o pasto. Si los ensilajes de pasto, por ejemplo, no controlamos el tamaño de partícula, la humedad, tendríamos que colocar un poco más y va a alcanzar no para 50 toneladas, sino de pronto para 25 o 30 toneladas, pero más o menos para que tengan una idea. Ese es el Classic, ¿cierto? El Classic, si ya en el Steel viene presentación de 50 gramos de... Ay, perdón, yo tenía la cámara apagada, no me había dado cuenta. Ay, Dios, bueno. El Steel viene en presentación de sobre de 50 gramos y me alcanza para 50 toneladas en maíz, sorgo o caña de azúcar. Perfecto. Ahora de Azogagua nos preguntan, ¿el inoculante se aplica al momento de hacer el montón? Sí, en la medida que se van haciendo capas, como un sándwich. Si yo hago un montón, entonces coloco mi primera capa. Entonces viene mi tractor o mi carreta con el material, lo coloco en el piso y empiezo a compactar. Recuerden que la compactación es fundamental a lo largo y a lo ancho sin parar. Cuando ya viene el nuevo material para meter ahí, yo paro, aplico el inoculante, rocío todo eso de acuerdo a la cantidad que yo estoy trayendo, coloco los litros o los centímetros cúbicos que yo tenga que colocar, coloco la nueva capa encima y sí, y sigo y compacto, vuelvo y compacto y así sucesivamente. No sé si quedó claro. Ok, perfecto. Nos está preguntando también, ¿el maíz HR Oro tiene tecnología? No, no, es un maíz, es híbrido convencional y no viene con tecnología. No viene con tecnología, es variedad como tal, es híbrido, perdón. Es un híbrido, pero sin tecnología. Bueno, aquí tengo una pregunta de Néstor que nos habla que él hace, que ellos ensilan un maíz, espera un momentico, que no me deja ver acá, eh, que lo hacen a mano, que no tenemos tractor, el corte lo hacen a mano y se ensila en bolsa y se usa picadora y tienen unos rendimientos de 232 toneladas hectáreas año. Este procedimiento, ¿cómo lo ¿Es, es, ve? es maíz? ¿Es maíz o es qué? Es maíz, sí, es maíz de otra marca, ATL 200. Pero no menciona cuántos cortes le hacen en el año. Sí, le sigue le leo todo completo. Dice así: estamos a 1800 metros en una finca de 12 fanegadas. Ensilamos maíz ATL 200 cada 4 meses.
Tenemos parcelas de 600 metros, se obtienen 3.5 toneladas más o menos por parcela, con materia seca entre 33 y 35%. Sí, sí. Ensilamos a mano, no tenemos tractor, el corte se hace a mano, se ensila en bolsa y se usa picadora. Es decir, producimos 232 toneladas hectárea año. 3.5 toneladas por 600 metros, ¿cierto? Sí, correcto. Es decir, que eso en términos de esto, Unas 3 toneladas, 3.2 toneladas, más o menos me da 3, no, no porque son por 600 más, son 600 metros, ¿no? sí, por 10 metros darían 2.320. 3.5, 10.000 por 3.5 dividido 600. María, ya te voy a Son prender el 58 micrófono mientras toneladas. para que te vayas alistando. 58 toneladas. Más o menos que, pues, si es así, pues estaría en un buen rendimiento. Y el procedimiento de hacerlo a mano y sin las máquinas y todo esto, ¿qué Pues digamos opinas de que hacerlo a mano? ahí lo único que me preocuparía es si están logrando romper los granos. ¿Cierto? Porque digamos que en productividad se ve que está muy bueno, ¿cierto? O sea, que está produciendo un buen volumen como tal, ¿cierto? Me preocupa el tema es si logran romper y cómo será esa cosecha a mano. No tenemos tractor, el corte se hace a mano y me imagino que después lo pasan por una picadora. El problema de la picadora es que muchas veces cuando ya el grano está muy duro, no logran romper el grano. No sé si lo están pudiendo romper. Pero Bueno, la final sí producen 232 toneladas, dividido 4, dividido 3 cosechas, daría como 77, que es alto, no sé cuántas cosechas estarán haciendo al año, pero digamos que ahí yo lo que les pediría a ellos, estos son de Néstor Romero, es que verificaran el tema de si están logrando romper los granos o no. Porque digamos en volumen, veo que está teniendo un buen volumen, ¿cierto? Pero me preocupa el tema básicamente es del rompimiento de los granos como tal. perfecto. Yamil nos está preguntando qué tan recomendable es realizar un ensilaje de avena con un 80% de densidad de siembra y 20% de raigras. No, es una buena alternativa. El tema, ¿cuál es ahí? El tema que nos puede llegar a afectar y es que mi avena, si yo la voy a llegar hasta el punto de cosecha grano como tal, ¿cierto? Grano. Cuando yo la llevo a grano pastoso, que ya esté pasado de lechoso el grano, como les mencionaba durante la charla, pues mi avena va a estar en punto óptimo con buena materia seca, pero muy seguramente el raigras no estoy logrando la materia seca ideal y va antes a disminuirme esa proporción de materia seca y obviamente puede llegar a tener otro tipo de fermentación por excesos de humedad, butírico o desarrollo de microorganismos no deseados como tal. Mi consejo sería, yo no lo haría en mezcla como tal por el tema de materia seca o evaluaría bien qué porcentaje está representando la materia seca en cada uno de estos materiales. Porque si ustedes están logrando materia seca en la avena del 32%, la pregunta sería, en ese raigras que estás mezclando, ¿qué porcentaje de materia seca están logrando? Que yo no creo que estén llegando al mismo punto. Y ahí voy a tener una disminución en la materia seca como tal. Ok, nos está preguntando María que si el cracker es el mismo molino o martillo. No, 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 es diferente, no, es diferente porque el martillo es el de los molinos como tal, el molino, no, esto es una especie de rodillos, ¿cierto? No sé si queda clara o sea, cuando hablamos del martillo como tal, es lo que normalmente se denomina en el proceso de la molienda del grano como tal, que es del tamaño para hacer el picado. Pero en las máquinas se conoce como cracker, son los cilindros que van
ayudar a romper el grano como tal. Perfecto, aquí nos escribe María que totalmente claro. Ah, bueno. Bueno, aquí dice, nos contestaron de la consulta anterior que hacen 4 cortes al año, pero no se rompe el grano, solo lo que logra la picadora romper. Ese es el problema, porque digamos que se hacen, están diciendo que están produciendo 232 toneladas, es decir, que están, sí, lo que yo había sacado, 58 toneladas de forraje, que es muy bueno, o sea, están teniendo muy buen rendimiento, pero el gran inconveniente es que si no logran romper el grano, pues están perdiendo lo que más vale en el maíz, que es el grano como tal. Ahí tendrían que revisar el proceso, cómo logran romper esos granos. Y el problema es que las picadoras, para que rompan el grano, tendrían que cosecharlo mucho más joven, no logran la materia seca para que haya por el golpe vaya a poder romper el grano. De lo contrario, te están diciendo que estamos teniendo granos duros, ¿cierto? Granos enteros. Sí, aquí nos dicen que es que nos hacen ese comentario porque para pequeños ganaderos es difícil tener tractor o tractores y es silo Ujú. producido en finca. Entonces, ¿cómo sería esa alternativa para hacerlo sin estas condiciones que nos están mencionando? No, ahí lo único es tratar de cosecharlo antes para poder romper los granos, ¿cierto? Pero tendrían que adicionar algo para que me ayude a aumentar la materia seca. Es decir, no lograr esa materia seca del 30 al 35, cosecharlo antes, su productividad va a ser menor, ¿cierto? Eh, para que la picadora como tal logre romper los granos, pero tendríamos que adicionar algo para aumentar la materia seca porque con toda seguridad ahí la materia seca sería por ahí del 25, de pronto del 28%. Ahí habría que revisar ese tema para que la picadora como tal logre romper el grano o buscar otra alternativa, de pronto un pasto de corte o si es en clima cálido, de pronto una mombaza, una grosavia sabanera y adicionarle la harina de maíz o la harina zootécnica como tal. Podría ser una mejor alternativa para tener un ensilaje de mejor calidad. Obviamente muchos dirán, no, pero ¿cómo se le ocurre decir eso si el ensilaje de maíz como tal es bueno? Claro, es muy bueno, pero si no están logrando romper el grano, pues no logró nada. Entonces ahí hay dos alternativas, o cosecharlo antes y verificar y mirar si la picadora me logra romper los granos, o buscar otra alternativa, hacer ensilaje de pasto como tal y agregarle harina zootécnica o salvado de maíz. Perfecto. Oscar nos pregunta, ¿qué impacto tiene el sol en la temperatura del proceso de ensilaje? ¿Debo almacenar a la sombra o al sol? No, no, no pasa nada, no influye en nada y no debe aumentar la temperatura. Normalmente los ensilajes de montón, por ejemplo, o los hilos de montón están en campo, eh, al aire libre, no tienen problema, no lo tengo que hacer a la sombra como tal. Y obviamente la temperatura debe estar por debajo, así caliente mucho, puede ser que la capa inicial vaya a tener un aumento de temperatura, pero por dentro del ensilado como tal, el ensilaje como tal, debe tener una temperatura entre 20 y 30, así está en clima cálido. Muy bien. Nos preguntan, ¿se puede combinar diferentes materiales forrajeros en un mismo ensilaje? Sí, se pueden combinar siempre y cuando yo evalúe que es la misma pregunta que nos hacían ahorita sobre el tema de la avena y el raíz, siempre y cuando yo logre la materia seca ideal y que no uno de los dos me vaya a afectar, obviamente, el tema de la materia seca. Ahí hay que revisar ese tema de materia seca. Yo vuelvo, insisto, para mí lo fundamental es lograr esa materia seca cercana al 30%, entre el 30 y el 35%. Bien, perfecto. Muy bien. No sé si María todavía quieres la palabra o ya quedaron solucionadas las inquietudes. Ahí te permití ya la cámara. Si Aquí, necesitas. María Bonilla, que tiene toda la mano levantada, entonces dice sí, gracias. Aquí me estaban diciendo, aquí veo otra pregunta de Néstor Romero que agregar palmiste o harina de maíz. ¿Es mejor la harina Ah, de maíz, el salvado de maíz o la harina zootécnica? Harina de maíz como tal, buenísimo, pero pues obviamente el costo es mucho mayor. Palmiste no es muy recomendado por el contenido de grasa que tiene que afecta la fermentación como tal.
Ok, perfecto, ¿no? Entonces estamos bien, yo creo que ya todo Pero claro. Dice, que aquí hay otra de preguntita, Pasto vamos a, Brasil, ¿no? Pasto. Cualquier, ¿qué tan recomendable es realizar ensiladas de Pasto Brasil? No, cualquier material yo lo puedo ensilar. ¿Qué es lo importante? Lograr mi materia seca. El Pasto Brasil o el brasilero, me imagino, Yamit me está preguntando qué es el de clima frío, pues es una buena alternativa porque produce buen volumen de forraje, pero con toda seguridad no vamos a lograr esa materia seca. Tenemos que agregarle alguna cosa para obviamente aumentar esa materia seca, porque normalmente un pasto brasilero de buena calidad, por bien que me vaya, va a tener por ahí un 20, no creo que llegue al 22% de materia seca, entonces necesitamos agregarle algo para lograr ese 30% como mínimo de materia seca como tal. Bueno, perfecto. Bien, por último me están comentando, ¿Qué se podría agregar? Dicen ahí. ¿Qué se última podría pregunta. agregar? No, la de Yamit, lo que se podría agregar es harina zootécnica o salvado de maíz. Me parece que es una muy buena alternativa. Es económico y es una muy buena alternativa. Y creo que no hay más preguntas. No hay más preguntas. Muchísimas gracias, Raúl. Me están preguntando sobre la grabación y sobre los diferentes productos ya. Entonces, sí, la grabación va a estar disponible. Manténganse en el grupo de WhatsApp donde están registrados, que ahí estamos enviando tanto la información de los próximos webinars, que el próximo es sobre pasturas, ¿cierto? Fue que Sí, 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 más pastoreo, ¿cierto? Pastoreo, algo así me contó. sobre momento óptimo de pastoreo. Exactamente, esa va a ser, entonces manténgase en el grupo, ahí vamos a estar enviando las fichas técnicas también del inoculante, del HR oro, de todo lo que nos han preguntado, nos pueden escribir también a los asesores técnicos comerciales y ellos con mucho gusto les van a enviar las fichas técnicas de todos los productos para poder profundizar. Y si salen más dudas, pues igualmente nos pueden hacer la consulta, que yo sé que Raúl con mucho gusto nos va a ayudar también a responder las inquietudes que queden pendientes. Entonces, para todos, muchísimas gracias, Raúl, de verdad, muy claro No, como Mauricio, siempre en todo. a ti por la invitación. Y de verdad que tuvimos una audiencia muy, muy, muy querida, estuvimos 70, 80 personas más o menos en No, en el tema. Entonces, bueno, qué bueno. esperamos que aportemos muchísimo valor para sus producciones. Sepan que pueden contar con nosotros para como aliados para sus producciones y estamos a su disposición. Voy a enviar por el chat, igualmente como les comenté, los datos de contacto para nuestros asesores técnicos para que podamos profundizar un poquito más el tema y por ahí mismo les vamos a enviar cuando ya se termine la edición de toda esta charla para que ustedes puedan acceder a ella, igual que la anterior, para hay una de manejo de praderas que hicimos la vez pasada, entonces también Sobre ya la tienen a establecimiento, sí. disposición. Perfecto, Ron, no sé, despídete de No, la no, gente. no, Mauricio, muchísimas gracias a ti, al semillero, por esta invitación tan especial que me han hecho participar en este webinar y espero que a toda la audiencia que tuvimos durante la charla les haya servido. Igual el tema queda ahí grabado y espero haberles aportado un granito de arena en sus producciones pecuarias. Claro que sí, así es, Raúl, muchísimas gracias, A ti, muchas Mauricio. gracias.